¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Andrés D'Andrea de andresdandrea.com. Hoy vamos a leer el octavo capítulo. Hoy es 8 de enero. Y aparte del devocional, vamos a estar leyendo algunos pasajes de el libro de Proverbios, capítulo 1 del 8 al 19, Mateo 6 del 25 al 34, Mateo 7 del 1 al 23 y Génesis 17 y 18. ¿Va? Entonces vamos arrancando una vez. La lectura de hoy se llama Nada es demasiado difícil para el Señor. Enfrentas una situación aparentemente imposible. ¿Habrá algún quiebre de relación que pareciera irreconciliable? ¿Un problema grave de salud? ¿Un desafío casi imposible en tu trabajo? ¿Un hábito o una adicción que te resulta difícil cambiar? Sea cual fuere el desafío que enfrentas al comenzar el año, nada es demasiado difícil para el Señor. Abraham tenía 100 años, su esposa Sara 90. Dios les prometió un hijo. Ellos dijeron, en efecto, que era algo imposible. En tal contexto aparece la gran pregunta retórica: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? La respuesta es no. Si podían concebir cuando eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar, entonces nada es demasiado difícil para el Señor. En cada uno de los tres grandes desafíos que vemos en los pasajes de hoy, debemos recordar que nada es demasiado difícil para el Señor. Proverbios 1 del 8 al 19. Resistir las tentaciones. Jesús nunca nos pide aislarnos del mundo. El desafío es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Somos llamados a resistir las tentaciones del mundo que nos rodea. El libro de Proverbios ofrece consejos prácticos sobre cómo lograr tal equilibrio. No dejes que otros te lleven al pecado, hijo mío. Si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Ellos te dirán, ven con nosotros, pero no debemos seguirlos. Cuando desarrollaba mis prácticas profesionales como abogado, noté cuánta gente era arrastrada al mundo del delito por otros que decían, ven con nosotros. En medio de la crisis financiera global, algunos bancos de Reino Unido defendieron prácticas antiéticas con la excusa de que otros bancos hacían lo mismo. No seas atraído hacia el pecado por el hecho de que todos parezcan hacerlo. Evasión fiscal o de impuestos de viaje, ebriedad o promiscuidad. No sigas a la multitud, apártate de sus senderos. Las cosas no son aceptables simplemente porque otros las practiquen. No puedo justificar mis acciones con la excusa de que es la manera en la que funciona el mundo. Al final, si tus pies corren presurosos a hacer lo malo o persigues ganancias mal habidas, terminarás por perder la vida. Tal es el final de los ambiciosos. Su propia ambición los mata. La seducción del mundo es muy fuerte. No obstante, nada es demasiado difícil para el Señor. Señor, pido que en el año que tengo por delante me des las fuerzas para resistir todas las tentaciones del mundo y no ser atraído hacia el pecado. Mateo 6, 25 al 7, 23. Vivir el estilo de vida de Jesús. Las palabras de Jesús son las más grandes que jamás se hayan pronunciado. También son desafiantes. Por ejemplo, dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta es la regla de oro. Esta regla de oro es bellamente simple, pero quizás parezca imposible de practicar. Sería algo así como preguntarnos qué desean los demás y entonces tomar la iniciativa de hacerlo por ellos. El gran reto y desafío es poner en práctica las palabras de Jesús. Sus instrucciones son claras, pero algunos de los estándares parecen imposiblemente elevados. Sin embargo, nada es demasiado difícil para el Señor. Deja de preocuparte y comienza a vivir. Jesús te ordena no preocuparte por la vida ni las cosas materiales. Piensa hacia adelante, planifica el futuro, pero no te preocupes por lo que ocurrirá. Confía en que tu Padre Celestial proveerá. Él conoce cada necesidad.
La fe es el antídoto para la preocupación. No puedes añadir una sola hora de vida mediante la preocupación, como señaló Corrie ten Boom. La preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que deja sin fuerzas el hoy. Vive en compartimientos estancos cotidianos. Vive los días de uno en uno. No tomes prestados problemas del mañana. Cada día ya tiene sus propios problemas. Hoy mismo toma la decisión de no preocuparte sobre el mañana y confía en que Dios te proveerá de día en día. Establece prioridades. Jesús te insta a cambiar tus ambiciones y prioridades. Busca a Dios por quien es y no por lo que podría hacer por ti. Como nosotros, Dios no quiere a sus amigos solo por el interés de lo que pudiera obtener de ellos. Desea que procures su presencia, no solo sus presentes. Adquiere un nuevo conjunto de responsabilidades que sean emocionantes y desafiantes a la vez. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No juzgues a nadie. No hemos de complacernos en juzgar ni criticar a los demás, tampoco en disfrutar al descubrir los fallos de los demás, ni en presuponer que sus acciones brotan de las malas intenciones. Si supiéramos lo que la gente ha vivido, su dolor y su sufrimiento, no seríamos tan prontos en juzgar. Jesús nos dice que primero ordenemos nuestra vida. Hemos de cambiar nosotros antes de intentar cambiar a los demás. En lugar de expresar críticas duras y emitir juicios, siembra misericordia, amabilidad y amor. Persiste en oración. No seas repetitivo, pero sí persistente. Jesús hace maravillosas promesas sobre las oraciones contestadas. Te promete cosas buenas cuando oras. Elige llevar una vida radical. Permanece en el camino angosto que conduce a la vida. Allí no hay sitio para el orgullo, la deshonestidad, la ira, el odio a los enemigos ni la falta de perdón. Por el contrario, la humildad está a la orden del día. Debes dar, orar, ejercitar el autocontrol y buscar primero el reino de Dios. Es un camino de pureza, integridad, honestidad y perdón. Un sendero donde se nos pide tratar a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Has de mostrar buenos frutos por tu carácter, tu estilo de vida, tu enseñanza, tus acciones, tu impacto y tus relaciones. Señor, al afrontar el desafío de llevar a cabo el estilo de vida de Jesús este año, gracias porque contigo nada es imposible. Lléname hoy con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir la clase de vida que anhelo vivir en el fondo. Génesis 17:1 al 18:33. Confiar en el Señor durante los tiempos difíciles. El Señor se aparece a Abraham y le presenta un gran desafío. Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Luego promete algo maravilloso. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. No sorprende que Abraham se inclinara rostro en tierra. Dios establece un pacto con Abraham. Le promete la tierra de Canaán y también que muchos descendientes y naciones surgirán de él. La promesa está subrayada por Dios en el cambio de nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de una multitud de naciones. También cambia el nombre de Sarai por Sara, que sería llamada madre de naciones. La señal del pacto fue la circuncisión. Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo solamente en una ocasión. Lo confirmó una y otra vez. Puedes esperar que Dios te hable sobre las grandes cuestiones en tu vida y las confirme luego en muchas oportunidades. La relación de Abraham con Dios era muy íntima. Entablaba una conversación con Abraham. Este le rogó por Ismael. Dios respondió, sí, pero dijo que no solo respondería a la oración de Abraham por Ismael, sino que también haría más de lo que Abraham hubiera pedido o incluso imaginado. La tercera vez que Dios hace esta promesa, Abraham envía a los 3 visitantes. Al leer esto bajo la luz del Nuevo Testamento, podemos ver una imagen de la Trinidad. Resulta evidente que hay 3 de ellos, pero aún así parece que hablan como uno.
Pero el Señor le dijo. Por cierto, esta es la famosa obra ilustrada por Andrei Rublev en 1410 después de Cristo, que refleja la comunión de los tres ángeles que visitaron a Abraham y simboliza el aspecto trinitario de Dios, un Dios en tres personas, y el compañerismo de amor que está en el corazón del ser de Dios. No se ve la imagen. Dios promete, dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara se ríe pensando, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Resulta alentador ver que Sara también reaccionó con la natural debilidad humana. El Señor dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. En ocasiones somos tentados a mentir para librarnos de problemas. Con la excepción de Jesús, la Biblia nunca presenta a grandes hombres y mujeres de Dios como gente libre de pecado. La respuesta del Señor es reiterar su promesa y preguntarle retóricamente, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Señor, ayúdame este año a seguir confiando en ti. Gracias porque sin importar los problemas que enfrente en mi vida, nada es demasiado difícil para ti. Pipa agrega lo siguiente acerca de Mateo 6:25. No se preocupen por su vida. A lo largo de mi vida he pasado mucho tiempo preocupándome por distintas cosas. Familia, enfermedad, qué ropa ponerme. Me resulta difícil no preocuparme. Si uno no se preocupa, pareciera como si no le importara. Pero hay un equilibrio entre estar realmente preocupado y cargado como para orar, y estar abrumado por la preocupación. Creo que la respuesta es confiar en que Dios oye nuestras oraciones y actuará en consecuencia. Lo bueno es que a Él no le molesta que le pidamos montones de veces. Listo, arrancamos con la lectura de Proverbios 1 del 8 al 19. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Ellos te dirán, ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo. ¿Cómo se traga el sepulcro a la gente? Devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas. Con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío. Apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo. Tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas, por éstas perderán la vida. Mateo 6, del 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mateo 7 del 1 al 23. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pidan, busquen, llamen. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. La puerta estrecha y la puerta ancha. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. El árbol y sus frutos. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace. Ok, vamos de nuevo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Génesis 17. El pacto y la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados.
circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó: pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado. Yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara, de aquí a 1 año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que habían comprado con su dinero, y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Génesis 18. La visita del Señor. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez?
¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí te reíste. Abraham intercede en favor de Sodoma. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable, y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Lejos de ti al hacer tal cosa, lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa tú, que eres el juez de toda la tierra. ¿No harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez encuentre solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo. Sé que he sido muy atrevido al hablarle así a mi señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Y Abraham volvió a decir, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Y listo, ya con esto finalizamos la lectura del día de hoy. Te deseo que tengas un excelente día y nos volvemos a ver el día de mañana. Bye bye.